El potasio está entre 1 y 4% de la materia seca y se absorbe como catión potasio. Las funciones que tiene el potasio es fotosíntesis y translocación de fotosintatos. Este es uno de los elementos que se les conoce como translocadores, que son los encargados de mover todo lo que se produce en la fotosíntesis, llevarlo a los órganos en demanda o resumideros, como coloquialmente se le conoce. Entonces, ahí vemos una gráfica en la cual, dependiendo de la concentración de potasio en las hojas, está directamente relacionada con lo que es la asimilación de CO2 o indirectamente con la cantidad de fotosíntesis que está realizando nuestro cultivo. Entonces, si tenemos 1.28, por ejemplo, ahí en ese ejemplo, solamente se está dando 11.9 miligramos de lo que es dióxido de carbono, a que si tienes 3.84 llegas hasta 34 miligramos de dióxido de carbono. Entonces, a mayor concentración de potasio, también mayor flujo de asimilados de la fotosíntesis, sobre todo podemos decir que tienes mayor producción de fotosintatos por la concentración de potasio que tienes en tu planta. La otra es que nos ayuda en lo que es la economía hídrica. El potasio va a actuar como un regulador de la presión osmótica celular, hace disminuir la transpiración y contribuye a mantener la turgencia de las células. Entonces, normalmente el potasio también está directamente relacionado con lo que es la apertura y cierre de los estomas para que la planta pues no esté transpirando de más, como les mencionaba, y también que mantiene la turgencia de las células, es decir, que las mantiene un poco elásticas, por así decirlo, y es un elemento que te puede ayudar cuando estás en presencia de heladas. Cuando hay presencia de heladas, si tú aplicas de forma foliar potasio, las células son un poco más flexibles y de esa forma, o más turgentes, y de esa forma, pues puedes soportar un poco más la caída de una helada que si no tuvieras presencia de potasio en las células. Nos sirve para la activación enzimática, favorece la síntesis de glúcidos a partir de monosacáridos, sino también sus movimientos en la planta, lo que les decía que es un translocador y es el que nos mueve todo dentro de la planta, junto con el boro, todo lo que se está produciendo por fotosíntesis y por otros metabolismos. Participa en lo que es el metabolismo del nitrógeno. Ya una vez que se formó el ácido glutámico, para llegar a glutamina se requiere la presencia de potasio, si no, no se realiza tampoco este metabolismo. El potasio pues va a aumentar lo que es la resistencia a plagas y enfermedades y te va a proveer lo que es calidad al fruto, tanto color y sabor. Por eso es que normalmente ya cuando estás en producción de fruto, incrementas o hay un incremento en la cantidad de potasio que se requiere para tener buena calidad con respecto a los frutos. ¿Qué es lo que nos pasa en una deficiencia de potasio? Entonces lo vamos a ver que los márgenes de las hojas se tornan amarillos, después cafés, hasta poder llegar a una necrosis. Además, vamos a tener que los frutos se van a madurar de una forma desigual o desuniforme o payaseado, como normalmente se le conoce. El amarillamiento marginal, conforme se va avanzando en la deficiencia, se va a ir entre las nervaduras, llegando a provocar tipo de necrosis o coloraciones muy café claro sobre cada una de las hojas y sobre las nervaduras. En los cereales, si tú tienes deficiencia de potasio, vas a tener disminución del peso específico, es decir, aunque tengas un grano de buen tamaño, va a estar menos pesado. Se disminuye lo que es el contenido de azúcares en los frutos y se puede retardar la maduración. Les decía que está directamente involucrado tanto en el color y el sabor, entonces está influenciado con lo que es la acumulación de azúcares en nuestros frutos, y las plantas van a ser mucho más sensibles a lo que sería el ataque de enfermedades. Entonces, aquí vemos cómo podemos observar que se da el amarillamiento sobre los márgenes de las hojas. Vamos a ver aquí en la lechuga la forma circular. Se puede dar hoja como esta hoja que presento aquí de lechuga, o se pueden dar algunas quemaduras o coloraciones café, como se muestra en esta otra lechuga de la parte de abajo. En cereales, pues vamos a ver que lo que tengo aquí, la primera hoja, pues es una hoja sin daño, o nuestro patrón. La siguiente, pues es con daño severo, y así poco a poco hasta llegar donde está iniciando apenas el síntoma. En la parte de la fotografía de abajo, pues vemos el síntoma muy marcado en lo que son las hojas más viejas, y en las hojas más jóvenes, pues se va perdiendo lo que es el síntoma. Pero en todas podemos observar que inicia a la orilla o el margen de la hoja y de ahí se va yendo hacia la parte de la nervadura central.
Aquí tenemos también, solo vemos esa coloración amarilla a todo el margen. Si sigue avanzando la deficiencia, podemos tener este tipo de situaciones. En lo que sería en una leguminosa, está en la parte de abajo, y este sería más o menos la coloración que toma un fruto de jitomate o tomate cuando tenemos deficiencia de potasio. Aquí vemos en la cuestión de la parte de abajo del arándano cómo se va dando la clorosis amarilla, posteriormente puede darse esa necrosis de color café. Y en la parte de arriba tenemos con algunos cítricos. Y lo que sería en la parte de fresa, inicia también con la coloración, en este caso no está marcada la coloración amarilla, sino en lechuga, en fresa normalmente vamos a ver coloraciones grisáceas, está sobre todo el margen, conforme va avanzando, va yéndose hacia la parte central o se va yendo hacia la base de cada uno de los foliolos. Entonces esas son lo que sería la parte de las deficiencias de potasio en nuestro cultivo. El exceso de potasio, pues al ser de carga positiva, pues va a tener problemas frecuentemente de antagonismo con lo que es magnesio y con lo que es calcio, y podría estarnos causando también problemas con esos elementos.